Terminaba el siglo XIX. En Europa, los gobiernos buscaban fórmulas para equilibrar los derechos sociales y el progreso material. La filosofía mediaba los conceptos estáticos del idealismo con el pensamiento dinámico en que se basaban las teorías de la evolución. Las religiones reconciliaban las antiquísimas verdades de las sagradas escrituras con los nuevos conocimientos científicos. La ciencia moderna abría novísimas posibilidades a las artes. El impresionismo y el realismo habían dejado atrás al neoclasicismo y al romanticismo, que representaban la fuga de la realidad. La realidad artística se desvió de los temas históricos y exóticos hacia la vida diaria y trivial. México tenía una cierta estabilidad. Gozaba de un importante crecimiento económico y esplendor en las artes, aunque eventualmente se vio eclipsado por el alto costo social que afectó gravemente a los estratos menos favorecidos de la sociedad. Se avecinaba un conflicto armado. Surge entonces un importante nacionalismo influenciado por las mismas corrientes que ya se habían implantado en Europa, de donde se inspiraron ante la necesidad de encontrar una identidad propia. Hoy, en esta quinta entrega de la serie Historia Mínima de la Música Mexicana de Concierto, entramos al siglo XX. Hablaremos de la música durante la Revolución Mexicana, del nacionalismo musical, sus etapas y compositores, de los detractores de este movimiento y sobre la música del folclore popular. Vamos, acompáñenme, sean bienvenidos. Si bien, como ya mencionamos antes, el porfiriato había generado importantes condiciones de desarrollo en el país, la riqueza solo llegó a la élite y a algunos sectores de la naciente clase media, en tanto que obreros, campesinos e indígenas seguían en la miseria. Hartos, dieron inicio a la Revolución Mexicana en noviembre de 1910, dando por resultado la expulsión del país al entonces presidente Porfirio Díaz. La revolución cambió la organización social y política, derribó estructuras socioeconómicas, cuestionó las conciencias, eliminó la forma de vivir y el pensamiento decimonónico. Tras la revolución, la búsqueda de la identidad nacional se convirtió en la principal preocupación, dando inicio a un periodo fundamental para la música y el arte mexicano: el nacionalismo. El nacionalismo fue la respuesta a esa urgente necesidad de consolidar la marca artística de los pueblos como fruto de ese largo proceso de la búsqueda de identidad que se remonta al siglo XIX. Querían crear un arte con sello propio, desde sus raíces, en lo prehispánico, en la canción popular, en el folclore o en las reminiscencias y reinvenciones de estos. Aquí es donde hace acto de aparición ese nuevo componente, que en realidad no es nuevo, y que vimos en el video anterior. El folclore popular cobra protagonismo y vital importancia. En opinión de varios estudiosos, este nacionalismo tuvo dos fases o estilos. El primero fue la etapa romántica, cuyos compositores recurrieron a melodías y temas tomados del folclore nacional o inspirados en él para usarlos en piezas de concierto con un lenguaje y estilo heredados del romanticismo tardío europeo. El segundo es llamado nacionalismo indigenista o movimiento revolucionario nacionalista, que, abandonando los vestigios del romanticismo, se interna más en las raíces del México indígena para encontrar técnicas de composición propias, aunque a menudo, ¿qué le vamos a hacer?, influidos por los estilos modernos europeos. A la postre, los nacionalistas pretendían asimilar, tanto como recrear la música vernácula dentro de las obras convencionales de concierto, como la base, eso sí,
de nuevas formas y técnicas musicales. Nacionalismo romántico. Para la musicóloga Yolanda Moreno Rivas, el precursor del nacionalismo es Manuel María Ponce, pues su obra es el resultado del encuentro entre un pasado recalcitrantemente romántico y el arte popular que se resumía en las cumbres musicales de la provincia mexicana. Pese a su educación forjada por el porfiriato, Ponce maduró su ideal de sintetizar la esencia de lo mexicano como arte fundamental para la creación musical. En una histórica conferencia en 1913, Ponce habló sobre la decadencia de la música en México por centrarse en el cosmopolitismo europeo y de la importancia de la creación mexicana como el sustento del arte nacional. Y es que a diferencia de quienes usaron el folclore para incorporarlo a su música a manera de aires nacionales, entre jarabes y danzas pianísticas durante el siglo XIX, Ponce recogió la mayor parte de los representativos del folclore mestizo, seleccionó y clasificó las más bellas melodías ocultas en la inspiración popular. 1912 es considerado el año del inicio del movimiento nacionalista, luego de que Ponce presentara un concierto que contenía los rasgos característicos y genuinamente mexicanos según el nuevo estándar. Desde 1870, la música de concierto ya mostraba cambios, pero fueron Ponce y José Rolón quienes sembraron el nacionalismo que terminó surgiendo de lleno luego del impacto social y cultural de la Revolución. Entre otros notables que compartieron sus ideales estéticos se encuentra Candelario Huízar, cuyos métodos se internan hasta la segunda fase del nacionalismo. Nacionalismo indigenista. Se utilizó al arte, la literatura y la música para impulsar un proyecto cultural nacional cuya tarea recayó en el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, personaje fundamental del México postrevolucionario. El responsable del surgimiento de la Escuela de Composición Mexicana del siglo XX fue Carlos Chávez, alumno de Ponce, que a partir de 1920 impulsó la incorporación de elementos indígenas y autóctonos para la creación de una música identitaria. Luego de un viaje de formación por Europa, Chávez encontró que el futuro de la música mexicana no residía en servir o imitar a los modelos europeos, sino en buscar la esencia misma en el propio país desde la época precolombina hasta el vibrante presente. La misma línea que Ponce, pero aún más audaz. Mientras ampliaba el horizonte musical de México, Chávez encontró la convergencia entre el nacionalismo y la modernidad. Los años de 1930 fue la década de Chávez y Silvestre Revueltas, que fue de los más refinados exponentes del movimiento y que expresó el despliegue de la creación más genuina a nivel internacional. Su figura fue alimentada por el mito que se tejió en torno a su poderosa personalidad. De entre los alumnos de Chávez surge el grupo de Los Cuatro, constituidos por Salvador Contreras, Daniel Ayala, Blas Galindo y Pablo Moncayo, que junto a Miguel Bernal Jiménez marcaron la culminación del nacionalismo. Que por cierto, las obras más representativas del final de esta etapa son Sones de Mariachi de Galindo y Huapango de Pablo Moncayo.
piezas que opacaron el amplio catálogo propios de cada compositor, pues cuentan con obras más grandiosas y mejor logradas. Detractores del movimiento. Claro está que surgieron corrientes que se opusieron y que no se avinieron a los caprichos del nacionalismo revolucionario. Chávez, cabeza del movimiento, y su grupo, que gozaban de posición privilegiada desde el poder oficial, marginaron a compositores que, en principio, tenían formación de los tiempos del porfiriato. Pero estos disidentes, y esto es muy importante, no estaban en contra de la identidad nacional. Su obra tenía la inquietud nacionalista, solo que tamizada por los ecos del influjo europeo. Por ende, todo está dicho. Entre ellos se encuentran Arnulfo Miramontes, José Francisco Vázquez, propulsor de la obra mexicana, sobre todo de los compositores que no comulgaban con Chávez, y Julián Carrillo, que hacia 1920 ya tenía reputación internacional por haber desarrollado la teoría microtonal del sonido 13. La música popular del folclore mexicano. Otro resultado de la revolución fue que la música y su actividad fueron objeto de revisión. En 1926 y 1928 se organizaron congresos nacionales, donde participaron músicos pertenecientes a las élites intelectuales que pretendían definir la música creada por ellos mismos en función de lo que concebían como lo mexicano. Entre las ponencias a tratar estaba el folclore y temas libres, y aunque concordaban en que debían profundizar en el folclore y las canciones populares de las regiones del país, pues ahí se encontraba la identidad de la música mexicana, paradójicamente excluyeron la participación de los músicos populares por ser ajenos a los círculos ilustrados. La música entonces se debatió desde la élite que favoreció a la enseñanza en los conservatorios y las escuelas especializadas. Sin embargo, ya estaban consolidadas la banda de música de viento, el conjunto norteño y el mariachi, todos en su versión contemporánea, lo cual derivó en la bifurcación de la música en dos universos. La música de concierto, que obtuvo un culto permanente por la música europea debido a que es la que se enseña en los conservatorios, y la música regional, emergida de los sectores populares y que se asume como ranchera por su origen campirano. Esta adquirió notoriedad gracias a la divulgación a través de la vitrola, la radio y el cine. No obstante, la música popular, sin necesidad de las élites, consolidó su propio universo y detonó la transformación del México musical a partir de 1930. Pero este es un amplio tema que tendremos que verlo en otra serie de futuros videos a través de nuestro canal. Ocaso del nacionalismo. A mediados del siglo XX, la estética nacionalista perdió vigencia. Los medios masivos de comunicación, el incremento de la población, la migración del campo a la ciudad y el comercio fomentaron que el arte dejara de mirar sus raíces para descubrir las nuevas influencias del mundo exterior. El propio Chávez y Rodolfo Halffter, un asilado político que llegó de España en 1940, encabezaron, en su condición de educadores, la ruptura con el movimiento. Halffter fue crucial influencia en las siguientes generaciones, entre quienes se encuentran Manuel Enríquez, Héctor Quintanar, Mario Lavista y Federico Ibarra, que abandonaron los modelos nacionalistas para abrazar la modernidad de los vanguardistas. Tema ya para el siguiente número de esta serie que veremos próximamente. Conclusión. Luego entonces, durante la reestructuración del país, la cultura significó la eficaz herramienta de adoctrinamiento principalmente en los sectores populares. El nacionalismo, en sus dos etapas, la romántica y el revolucionario, dominó la primera mitad del siglo XX.
quedaban consolidados dos universos paralelos y definidos, el de la música de academia o bien de concierto y el de la música del folclore popular. Los inicios del siglo XX fueron marcados con el sello de las corrientes nacionalistas por encontrar una voz propia para nuestros pueblos. Fueron movimientos decisivos en la configuración del perfil de la música Latinoamérica del siglo XX. El arte es lo único que tiene México, lo único que le da carácter y fisonomía propios para sí mismos y ante el mundo. Gracias por acompañarme en esta quinta entrega de la serie Historia Mínima de la Música Mexicana de Concierto. Los espero en el siguiente capítulo. Tiempo de Música y Universo se despide. Hasta la próxima.